Canal Supercrack Estrella presenta. 9 de diciembre de 2009. Lo nunca contado. Esta es la historia de uno de esos días que no está en los libros de historia, pero que os puedo asegurar que marcan nuestras vidas. Hoy hablaré de uno de esos días, de conocidos para nosotros, pero de sobra conocido para las élites Illuminatis que gobiernan nuestros días. Para ellos es seguramente el día más importante, el día en que la bestia Lucifer atraviesa un portal dimensional y de la antitierra llega a nuestra tierra, a nuestro mundo. Ocurre cada 28 años, y lo llaman el Día de la Bestia, como aquella película española, y es que el cine es muy importante para ellos pues es una forma de contar su historia sin que nadie se lo tome en serio. Pero ya sabemos que a través de cine nos muestran la verdad, solo hay que verla. Esto del Festival de la Bestia es conocido solo por una élite muy poderosa que gobierna en la sombra nuestro mundo material, con la ayuda de las familias más ricas de todo el mundo. Cuando se celebró el último Festival de la Bestia, nadie lo puede decir con exactitud. Aunque sabemos el año que es el 2009, el día y el mes es uno de los secretos mejor guardados por esta élite. Pero yo tengo mis razones para decir que fue el 9 de diciembre del año 2009 en Noruega. ¿Pero qué es el Festival de la Bestia o el Día de la Bestia? Bueno, pues es una reunión secreta que se celebra cada 28 años, casi siempre en Europa y en un castillo con una carga histórica muy profunda. Se realiza una fiesta, pero no una fiesta cualquiera. Imaginar algo así como muertes, orgías, sangre, rituales y alimento. Como dije antes, el cine es la forma en la que esta élite nos cuenta parte de su historia. La película que menciona por primera vez esta fiesta o Día de la Bestia es Conan el Bárbaro. En la parte en la que vemos la transformación en serpiente del dios Set. Lo más importante de este día que se celebra cada 28 años, su razón es abrir mediante rituales satánicos y tecnología secreta un portal dimensional por donde entra la bestia. Con este portal no solo pueden entrar demonios, sino que también puedes entrar en esta dimensión llamada Antimundo, o también viajar en el tiempo. De hecho, una persona muy conocida viajó usando este portal para un viaje en el tiempo y empezar una nueva vida en ese tiempo. La famosa y asombrosa espiral que se pudo ver en la noche del 9 de diciembre en Noruega tiene que ver con todo esto que os cuento. Si repasamos las películas de ese año 2009, ya vemos que nos están hablando a su manera de la historia que nos ocultan y es que esta élite se mueve en la tierra y en la tierra hueca, lo que ellos llaman el inframundo, un mundo que se rige por demonios. Todas las películas de ese año 2009 nos hablan en forma de clave de una historia que nos es ocultada sobre en qué mundo vivimos. Por esta razón la mejor forma de contar lo que ocurrió ese año 2009, el año en el que Lucifer se hizo humano, lo mejor es ver las portadas de dichas películas. Este año fue el estreno de la película titulada Anticristo, censurada en algunos países. Era imposible que ese año que fue el Festival de la Bestia no saliera. Tenía sin duda que estar esta película. Recuerda que es el día que la bestia entra en nuestro mundo y este es el ejemplo más claro de cómo el cine es la manera en la que ellos cuentan su historia. En términos simples, el Festival de la Bestia es un evento que ocurre cada 28 años, y es atendido por los principales mandos Illuminati alrededor del mundo. Esta es una ceremonia de gran nivel, y no sería correcto reconocerlo como un ritual anárquico de los Illuminati. El ritual es muy importante para Satán y para los Illuminati. Hay muchas razones para ello. Una es que provee una especie de válvula de escape para hacer cosas horribles sin sentir culpa por ello. Una persona puede lanzar frases como, ya era tiempo de hacer esto, o así es como se hacen las cosas, o debemos proteger estas tradiciones. No hay ninguna duda de que los cabalistas ven al número 28 como un número muy poderoso. Además, cuando vemos que el 28 es un número que es una combinación del 7, perfección, y del 4, considerado como la perfección completa, podremos apreciar que el 28 en el sistema del calendario mágico es muy poderoso. Acorde con los rituales de los Illuminati en el año de 1982, advertimos que el 82 es la inversión del 28. De acuerdo con algunos, el Festival de la Bestia ocurrió en 1982, y el anterior ocurrió en el 53 o 54, el siguiente ocurrió en el 2009 o en el 2010. En el Festival de la Bestia, una hermosa novia es entrenada y presentada a Satán, y ella tiene que ser virgen. Esta ceremonia es casi siempre llevada a cabo en un castillo o en un palacio, y también es mucho más probable que sea llevada a cabo en Europa. Ceremonias de menor rango son llevadas aquí en los Estados Unidos. Los testigos afirman que Satán aparece en persona e interactúa con sus líderes en la tierra. Él les dicta instrucciones detalladas de lo que quiere que se haga para el próximo Festival de la Bestia.
En otras palabras, él le dicta a la jerarquía satánica de la cúspide del poder los planes que deberán seguir a largo plazo. El Festival de la Bestia es una ceremonia de 1 año de duración. A continuación, una extensión del artículo del autor Fritz Springmeier concerniente al Festival de la Bestia, publicando fotografías de las fiestas y festivales en los cuales, específicamente la dinastía Rothschild, ostentan en los días de asueto en sus lúgubres mansiones. A diferencia de Casa en el artículo posterior de los reinos superiores, donde se explica que Dios se hace sentir en ocasiones especiales y en fechas santas en el más allá, o Casa, aquí en esta densidad tales fiestas son celebradas en proximidad con las fechas satánicas en la tierra. Puede verse que dicha mansión está abierta al público y se hacen recorridos por la misma. Si uno analiza las fechas y los festivos que se celebran en la mansión, se encuentra Halloween y Navidad. Una calabaza aparece dentro de la parafernalia de anuncio del día festivo, muy extraño, teniendo en cuenta que Halloween es una celebración netamente americana y no inglesa, donde además se podría atribuir que es un tanto infantil para una casa supuestamente conservadora como la casa Rothschild. Sin embargo, a esta fiesta se le otorga la máxima prioridad. Otra cosa extraña que surge al analizar las celebraciones de la lujosa casa de Waddesdon Manor es Navidad. Todos conocemos que dado el judaísmo de los Rothschilds esta religión no celebra Navidad sino el Hanukkah, por lo que resulta un tanto extraño que se celebre Navidad, aun para guardar las apariencias, porque todos sabemos que los Rothschilds rinden culto a Satán. Sin embargo, puede ser que como la mayoría del público es católico, solo haya sido hecho para atraer a la gente a la casa en tales fechas. Yo soy de la idea que la Navidad y su celebración fue tergiversada en la historia por la élite y que la fecha en que la celebramos no coincide con el nacimiento de Cristo, sino con otro acontecimiento ocultista afín a las fuerzas del mal en orden de reducir la carga energética de tan glorioso día. De otra forma, los Rothschilds y los otros 12 linajes no celebrarían, ni siquiera en apariencia, la Navidad. Otra cosa que puede notarse en relación con la celebración de Navidad Rothschild, es que no hay un solo elemento religioso que haga apología al Hijo de Dios y no hay ningún adorno, crucifijo, cuadro u otra cuestión en toda la casa concerniente al cristianismo o catolicismo. Lo que usurpa la celebración de Navidad en la casa Rothschild es un juego de luces, que son 2 piezas de arte artístico de luz, llamados luna azul en un plato y el ángel de luz, un sustituto muy extraño para el nacimiento de Cristo, sobre todo teniendo en cuenta que Lucifer, no confundir con Satán, fue llamado el ángel de luz o Lucifer. Hay sin duda, muchos más elementos a destacar sobre la casa Rothschild de Waddesdon Manor en Inglaterra, pero nos quedamos con sus fiestas bizarras. A continuación, presentamos una serie de fotografías que muestran la parafernalia satánica, ocultista y bizarra en la que los hombres más poderosos del mundo, miembros de la realeza francesa, inglesa y europea, aunado con los banqueros dueños del poder mundial y actrices MK Ultra como Audrey Hepburn se ven involucrados. Estas fotos que a continuación se presentan no fueron subtraídas de ninguna página de conspiración o libro político, sino, sorpresivamente, de un blog de arte europeo. Tal indumentaria satánica y ocultista, así como las mesas de adorno, contienen un significado que son consistentes con los trabajos de lo oculto. Las fotos aquí expuestas son de la casa Rothschild francesa, comandada por el barón Guy de Rothschild, la época parece ser entre los 70s y 80s. La apreciación que aquí se hace es para mostrar al público despierto que esta es la forma de vestir del culto dentro de sus aquelarres, tanto al sacrificar niños como al celebrar festivales satánicos, y lo mostrado aquí, en estas fotos de dominio público, otorgan solo la punta del iceberg de lo que estas gentes enfermas y vendidas al demonio hacen tras puertas cerradas. Fue en diciembre del año 2009 cuando ocurrió el último Festival de la Bestia y donde una persona muy famosa atravesó un portal dimensional en Noruega para viajar hacia atrás en el tiempo. En ese año y día 9 de diciembre del 2009 a modo de ritual y para insaciable apetito, de Lucifer Holanda sacrificará a miles de cabras y ovejas afectadas por el mayor brote mundial de fiebre Q. Conocido históricamente como el Señor de las Moscas o el Príncipe de las Tinieblas, Belcebú es uno de los 7 demonios capitales, representa a la gula, además es el lugarteniente de Lucifer, encargándose de mantener el orden en el infierno cuando su amo se ausenta. ¿No es curioso que tantos en el mundo saben de la existencia de Satanás y los demonios? Hay culturas alrededor del mundo que celebran festivales dedicados a estos espíritus malévolos. Él tiene limitaciones. Aunque extremadamente poderoso, Satanás no es omnipotente, omnisciente, u omnipresente. Sencillamente él no puede estar en todos lados a la misma vez.
Los ángeles, aunque son seres espirituales y muy poderosos, no son omnipotentes, omniscientes u omnipresentes. No pueden estar en todos lados a la misma vez y esto es cierto de Satanás. Ahora bien, como el jefe de sus fuerzas demoníacas, o como el príncipe del poder del aire, él es el jefe de una vasta multitud de demonios, que son tan numerosos como para hacer el poder de Satanás, y su presencia aparentar que está en todos lados a la misma vez. Artículo de prensa. En ese año 2009 y día 9 de diciembre se abre el portal dimensional. Misteriosa luz en espiral sobre los cielos de Noruega. En Noruega están impactados por una fantasmagórica espiral que fue vista, fotografiada y grabada en video desde todo el país. ¿Podría ser un montaje? Tal vez sea una gran broma, pero en todos los medios noruegos se informa de ello. Según NKR, la televisión nacional noruega, podría tratarse de un misil lanzado desde un submarino ruso, pero los rusos han negado cualquier relación con el asunto. Nick Bamburi, un testigo de Arstad, describe el suceso. Solemos contemplar muchas auroras por aquí, pero esta mañana yo vi algo completamente insospechado. Una extraña luz que al principio era como un rayo verdoso y al final se convirtió en una misteriosa espiral rotatoria. Esta espiral se fue haciendo más y más grande, convirtiéndose en una enorme aureola en el cielo con un gran rayo verde hacia el suelo. El enigmático fenómeno luminoso, que duró unos 2 minutos, fue visto por miles de testigos y ocurrió a una gran altitud. Algunos ya lo conocen como Stargate, lo relacionan con ovnis o entidades de otras dimensiones. El blog Bad Astronomy postula la hipótesis de que se trata de un cohete con algún tipo de avería, escupiendo partículas fotografiadas al eje de la cámara. Otros lo ven como parte del hoax del proyecto del nuevo orden mundial para simular un ataque extraterrestre, pero yo afirmo que fue el reflejo de un ritual que abrió un portal entre mundos y por el que entró lo que llaman la bestia. Ese día empezó lo que llaman el Festival de la Bestia, que cada 28 años reaparece y se alimenta, comunica cómo será el futuro para los próximos 28 años y después de 3 años se vuelve a marchar. Ese año y día del 2009 se mandó a una persona muy célebre y conocida a realizar 2 saltos en el tiempo, un viaje de donde ya nunca vendría, pues su época entre nosotros ya fue extinguida. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. El nuevo disco de David Bowie puede contener la advertencia codificada del apocalipsis. Teóricos de la conspiración creen que el nuevo disco de David Bowie, Black Star, está advirtiendo de una colisión apocalíptica entre la Tierra y un planeta escondido gigante. Profético. David Bowie en el video de Black Star. Doomsdayers están convencidos de la nueva versión, es un mensaje codificado que nos dice la Tierra se dirige a un accidente cósmico o falta cercana catastrófica con la legendaria planeta décimo Nibiru. El impacto ha sido profetizado desde hace décadas, pero un número creciente de científicos respetados están empezando a creer nuestro sistema solar puede contener otro planeta sin descubrir, posiblemente un gigante supertierra. Survivalis, cazadores de ovnis y extraterrestres contactados, son cada vez más convencidos de que el encuentro es inminente, y están apuntando a la Space Oddity, el nuevo disco de la cantante, como un signo más. Ellos han saltado en las afirmaciones de un autoproclamado información privilegiada Illuminati que la sociedad secreta ha enviado a Bowie para advertir a la humanidad de la catástrofe inminente. Space Oddity. Una escena del video Black Star muestra un cuerpo celeste misterioso. Planeta décimo. Nibiru se prevé llevar a la destrucción de todo el mundo en su estela. Cameron Fairley, un británico kurdo que afirma haber trabajado como banquero de Illuminati en la ciudad de Londres desde hace muchos años, dice la oscura organización ha enviado a Bowie para advertir a la cita astral, está prevista para agosto de 2016. Nibiru creyentes afirman incluso si los planetas se pierdan entre sí, la inmensa fuerza de gravedad hará que los polos de la Tierra para invertir, se desplazan los continentes y desencadenar maremotos y volcanes masivas. Habían advertido del impacto se debió por Navidad, o marzo de 2016 a más tardar, pero la fecha parece haber sido empujado hacia atrás. Starman. El video Black Star está repleto de referencias al espacio. Advertencia. ¿Es Bowie tratando de decirnos algo? Todo que ver con Black Star es la representación de los Illuminati de lo que esperan que suceda. Cameron Fairley. Illuminati. Cameron Fairley afirma haber trabajado para los Illuminati. Señor Fairley dice, Black Star está alerta de los Illuminati para el público de la venida de Nibiru. Si nos fijamos en el final de las letras no es la fecha de cuando la estrella oscura está destinado a venir y 1 de agosto, 2016, es la fecha. Todo que ver con Black Star es la representación de los Illuminati de lo que esperan que suceda.
afirma la pista del título, publicado el mes pasado, segundo sencillo Lázaro, publicado a principios de este mes, y de hecho todas las pistas en el álbum, lanzado en enero de 2016, contener advertencias. Señor Failey dijo. Todo en ellos es el intento de David para alertar al público en nombre de los Illuminati sobre lo que va a presentarse. Ahora los Illuminati está empezando a declarar lo que esperan que suceda, que es la destrucción de la civilización y la reconstitución de las instituciones. Las letras de Blackstar no parecen ser de una colisión que se interponga entre la Tierra y otro planeta abiertamente, aunque hay referencias a el día de la ejecución y un ángel que cae. Pero son abstracto y podrían ser interpretados de varias maneras. Lázaro contiene las letras mira aquí, hombre, yo estoy en peligro, no tengo nada que perder, que a su vez pueda ser interpretado como sobre Nibiru. Pero el video musical inquietante es aparentemente repleto de referencias. Un cuerpo celeste visto como un eclipse aparece en todas partes, al igual que un esqueleto con un cráneo enjollado en un traje espacial. Muchos devotos afirman el planeta Nibiru ya está apareciendo en el cielo como una luz brillante, como una estrella grande o segundo San. En el video, un mesiánico mirando Bowie sostiene un libro con un símbolo de la estrella negro, como si es una advertencia profeta del apocalipsis. Pero ¿por qué un músico, incluso uno con un catálogo repleto de canciones sobre el espacio, se enviará a advertirnos sobre el desastre astral? Teóricos de la conspiración, que ávidamente se han extendido lectura del disco a través de los oscuros rincones de la web del señor Failey, afirman Bowie está conectado a los Illuminati a través de bienes ocultista Aleister Crowley vida. Crowley, que influyó en una serie de artistas de rock, incluyendo Led Zeppelin, así como Bowie, fundó una serie de órdenes religiosas basadas en ritos antiguos, pero no hay pruebas de que estaba conectado a los Illuminati. Los Illuminati realmente existió como una sociedad secreta en Baviera en el siglo XVIII, pero las reclamaciones de la conspiración de los teóricos, que todavía controla los asuntos del mundo en cuartos oscuros, nunca se ha demostrado de forma convincente. Señor Failey dice que los Illuminati están jugando simplemente por una regla religiosa que no puede haber un evento apocalíptico y sin aviso justo en primer lugar. Él dice. Hay un principio, que las escrituras dicen que es muy importante porque es una forma benévola de hacer las cosas, que nunca hay un golpe en toda la humanidad, o un grupo grande a menos que hayan sido advertido, si no saben cómo protegerse a sí mismos de lo que viene. La NASA ha llegado a la derecha y negó rotundamente la existencia de Nibiru, o una oculta planeta décimo en nuestro sistema solar. Sin embargo, dos equipos independientes de astrónomos, uno de Suecia y uno de México, informaron que habían identificado un enorme planeta X, o una estrella enana marrón en nuestro vecindario, que llamaron Na, el mes pasado. No hicieron reclamos que iba a arar en la Tierra, o Starman David Bowie serían enviados a advertirnos primero. Supercrack Estrella presenta William Blake y el Conde de Saint-Germain año 1785. Festival de la Bestia del año 1785, uno de los festivales más salvajes de la historia. El Festival de la Bestia consiste en abrir un portal por donde entra Satanás. Ocurre cada 28 años y se suele realizar en un castillo de Europa. Ese mismo año desde la Bastilla el Marqués de Sade escribe Los 120 días de Sodoma, mientras está prisionero en la Bastilla. Un libro que cuenta lo que ocurre en estos festivales de bestia. Un libro tan sucio que prefiero no comentar su historia. En ese año de 1785 William Blake tiene 28 años, él es considerado por la élite de los Illuminatis como el mago negro más grande de la historia. Todos los años que son festivales de la bestia son únicos, por lo miraremos con atención aquel año del 1785. El gobierno de Francia quiere adquirir el manuscrito de los 120 días de Sodoma. Escrito en 1785, mientras su autor, el Marqués de Sade, estuvo prisionero en la Bastilla, Los 120 días de Sodoma es considerado aún hoy uno de los libros más escandalosos de la historia. Los 120 días de Sodoma consiste en un largo rosario de fábulas de tortura, sodomía, necrofilia, incesto, violaciones, cropofilia e infanticidio. William Blake, Londres, 1757-1827, pintor, grabador y poeta británico, una de las figuras más singulares y dotadas del arte y la literatura inglesa. Fue para algunos un místico iluminado, un religioso atrapado en su propio mundo, y para otros un pobre loco que sobrevivía gracias a los pocos amigos que, como Thomas Woods, creían en su arte y le compraban algunos grabados.
La posteridad, sin embargo, ha considerado a William Blake como un visionario. Su padre era calcetero, y parece haber pertenecido a una secta de seguidores de Swedenborg. En 1771 Blake empezó a trabajar como aprendiz con el grabador James Bazire. En 1780 conoció al rígido y frío escultor neoclásico John Flaxman, de quien aprendió el gusto por la seguridad y la precisión de contornos en el dibujo. Durante la primera época de su vida, que llega hasta su matrimonio en 1782 con Catherine Boucher, la cual se reveló para él una esposa ideal, y la publicación de los Poetical Sketches, esbozos poéticos, 1783, se dedicó a la poesía y a las artes plásticas. Estudió a los artistas griegos, a Rafael, a Durero y sobre todo a Miguel Ángel, al que, incapaz de asimilar en su potencia creadora y volumétrica, tradujo en términos lineales, con lo cual se aproximó inconscientemente al juego curvilíneo de los miniaturistas célticos. De su gran entusiasmo por el famoso escultor participaba también el pintor suizo H. Fuseli, que se estableció en Inglaterra en 1779, fue conservador de la Royal Academy e influyó indudablemente en Blake. Blake, por otra parte, experimentó además la influencia del gótico, y copió los monumentos sepulcrales de la abadía de Westminster y de otros templos antiguos. Flaxman le introdujo en la tertulia de Mrs. Mateu, donde fueron también apreciadas sus cualidades de poeta. Componía ya versos desde 1768-69, y, aun cuando no estudios regulares, sí había realizado amplias lecturas. Shakespeare, Milton, la Biblia y Ossian. Se inspiraba en el estilo de la época isabelina, y no ocultaba su desprecio por la afectación y los primores de los poetas barrocos. En 1783 fueron impresos, a expensas de Flaxman y del reverendo Henry Mateu, los Poetical Sketches. Pero la gestión de estos mecenas debió de resultar poco grata al autor, ya por las palabras de condescendiente protección antepuestas por Mateu o bien a causa del mismo vocablo sketches, al que Blake daba un sentido peyorativo, del título, acerca del cual no había sido consultado el poeta. A Blake, que ni tan solo pudo revisar las pruebas, le fue entregada toda la edición para que dispusiese de ella a su gusto. El autor se limitó a distribuir algunos ejemplares de la obra a varios amigos, y no habló ya más del libro. La segunda etapa de su vida, 1783-1803, comprende la maduración de su arte poético y pictórico. En 1784 abrió un negocio de grabados, que mantuvo hasta la muerte de su hermano Roberts. Luego trabajó para otros. Primero con Thomas Woods, quien le ayudó generosamente y fue siempre amigo suyo, y, más tarde, 1800, junto a William Ailey, noble que se jactaba de poeta y mecenas y que asignó a Blake como residencia un cottage en Felpham, en el litoral de Sussex, donde nuestro autor pasó 3 plácidos años y compuso algunos versos que figuran entre los más deliciosos y abstrusos de su producción. Desde 1793 a 1800 vivió en Lambeth, suburbio de Londres. En 1789 habían aparecido los Cantos de Inocencia, ilustrados por él mismo, seguido 5 años después por los Cantos de Experiencia, donde expresa la caída del hombre en poemas inolvidables, como La Rosa Enferma o El Tigre, de aterradora simetría. En su última época, 1803-27, pasada en esta capital, reveló en poesía una extravagancia creciente, seguida por 20 años de silencio casi ininterrumpido y un pleno afianzamiento como artista. En Londres cayó primeramente en manos de Richard Cromet, quien lo explotó. Luego, tras la ruptura con este, trabajó con John Linnell, 1813, pintor de paisajes y el mejor de sus patronos. Para él grabó Inventions on the Book of Job, su obra maestra, y algunas ilustraciones para la Divina Comedia. En los últimos años de su existencia, se vio rodeado por un círculo de amigos y discípulos. De entre las obras literarias de sus últimos años, destacan El Matrimonio del Cielo y el Infierno, 1793, y más tarde 2 entregas escritas e ilustradas entre 1804 y 1820. Milton, 1804-1818, y Jerusalén, 1804-1820, en las que abiertamente rechaza toda forma de religión convencional y preanuncia temas caros al simbolismo de fines del siglo XIX, como la atracción por el abismo y la caducidad de la moral burguesa. Blake modificó, además, la métrica y los ritmos ingleses clásicos, al incorporar a la poesía culta los procedimientos populares de las canciones, baladas y sonsonetes infantiles.
Sus cuadernos de notas con algunos poemas breves, escritos entre 1793 y 1818, fueron adquiridos en 1847 por el poeta D.G. Rossetti, uno de los primeros artistas en reconocer el excepcional valor de su obra. Estos acontecimientos externos no permiten reconstruir el carácter extraordinario de William Blake, muy irritable y capaz de dar tanta importancia a una cuestión privada como para llevarla a los libros, donde el problema adquiría grandes proporciones. Revolucionario en teoría, quedó intensamente impresionado por las revoluciones de América y Francia, y adversario de los soberanos y las leyes, manifestaba una índole violenta, incluso a través de su aspecto físico. De escasa talla, y con anchos hombros cuadrados y una gran cabeza autoritaria, poseía el tipo de los hombres de la Revolución Francesa. Por otra parte, era impresionable y sincero, poseía el entusiasmo y el sentido de la inocencia propios de un eterno muchacho o de un primitivo. Juzgaba realidades materiales las creaciones de su viva imaginación. Así, el acontecimiento más notable de su vida hubo de ser la visión de gran número de ángeles sobre un árbol. Blake contaba entonces 10 años escasos, y, en adelante, tuvo coloquios con profetas y santos encarnados. La lectura de textos de literatura mística y ocultista le afianzó en sus creencias sobre el valor de su experiencia de visionario. Su idea cardinal llegó a ser la desconfianza absoluta en el testimonio de los sentidos. Para William Blake, estos suponen barreras que se interponen entre el alma y la verdadera sabiduría y el goce de la eternidad. Al negar el mundo sensible, no veía las cosas como aparecen, sino únicamente los tipos y las ideas eternas y más reales que aquellas mismas. No los corderos, sino el cordero, ni los tigres, antes bien el tigre. Tales arquetipos se presentaban a sus ojos con un relieve particular, que dio lugar a la manera exaltada de sus grabados. Como artista, por tanto, Blake resulta un típico manierista, en la línea de Fuseli. En él se realiza la disolución de las formas clásicas, y ello sin que se haya llegado todavía al nuevo equilibrio romántico. La gran intensidad visionaria de William Blake se refleja tanto en su obra poética como pictórica. El rechazo a la observación directa de la naturaleza como fuente creativa le llevó a encerrarse únicamente en su mirada interior. Así, creaba sus figuras sin preocuparse de la estructura anatómica o de las proporciones, pues consideraba que corregir lo que fielmente había plasmado de su visión interior resultaba demasiado banal, ligero y superficial para un proceso que, como él mismo dijo, se adentraba en proporciones de eternidad demasiado grandes para el ojo del hombre. En la obra del artista deben señalarse los monotipos realizados a partir de 1793, entre los cuales destacan Nabucodonosor, 1795, Tate Gallery, Londres. En el tratamiento de este tema, en que un hombre desdichado sufre la transformación en un animal, el artista pone de manifiesto cierta frialdad estructurada frente a lo irreal. En esta obra se aprecian los elementos más característicos del estilo de Blake: el predominio del dibujo sobre el color, el recurso a los contornos ondulantes, que confieren a las figuras ritmo y vitalidad, la simplicidad monumental de sus formas estilizadas y la gestualidad de intenso dramatismo. Blake utilizó técnicas nuevas de grabado e impresión, como el grabado a la acuarela en color o miniaturas impresas. Para el artista, el texto y las ilustraciones debían constituir un todo. Cabe destacar sus ilustraciones del libro de Job, la Divina Comedia de Dante o El Paraíso Perdido de Milton. Ilustró también sus propios libros, Los Cantos de Inocencia, impresos por primera vez en 1789, y Los Cantos de Experiencia, en 1794. En ellos combina magistralmente texto e imagen con una técnica que se superpone al aguafuerte y al acabado a mano, estableciendo una íntima fusión entre el mundo de las ideas y el de los estímulos visibles. A Blake le interesaba expresar el mundo a través de las emociones, más allá de la razón, pero esa cualidad de visionario en Blake no fue más que una fuerza mística y espiritual. La mayor parte de los escritos de William Blake fue publicada en una forma que él mismo inventó y empezó a emplear hacia 1788. Con arreglo a este método de Illuminated Printing, impresión miniada, el texto y sus ilustraciones eran trasladados en sentido inverso encima de planchas de cobre con una sustancia no alterable por la acción de los ácidos, una especie de barniz. Luego estas eran grabadas como un aguafuerte hasta que, por último, toda la ilustración adquiría relieve. Después se obtenían con ello los grabados, que más tarde el artista iluminaba delicadamente a la acuarela, con lo cual cada una de las copias poseía una individualidad propia. Hacia 1793, Blake introdujo una modificación en el procedimiento original: el woodcutting on copper, talla sobre cobre, empleado junto con el otro método en casi todas las obras impresas a partir de aquella fecha.
En tal sistema la plancha era recubierta al principio con un fondo. Las partes que habían de ser grabadas, o sea los contornos del dibujo, eran sacadas con un instrumento puntiagudo. Luego se quitaba el fondo en el espacio destinado al texto, que era llevado sobre el metal como en el otro procedimiento y, finalmente, se grababa todo el cobre mediante el ácido. Solo en algunas de las obras de Blake se utilizó el método corriente de grabado. La personalidad de William Blake resultaba demasiado excepcional como para que pudiera ser incluida en la tradición inglesa y hacer escuela, siquiera en pintura tuviese algún seguidor, como Samuel Palmer. Con todo, desde su revalidación en 1863 por obra de los prerrafaelistas, conoció una amplia fortuna póstuma. Como poeta, Las bodas del cielo y del infierno es su obra más divulgada. Revela una clara influencia de Swedenborg, y es una mezcla de visiones apocalípticas y de aforismos civilinos. A pesar de que la perspectiva actual, después de los avances del psicoanálisis y la antropología, permite acceder a la obra de Blake de otro modo, esta evidencia una sabiduría inusual que se caracteriza por reflejar la oscuridad de lo inaccesible. Como otros contemporáneos, William Blake descubrió las fisuras y lagunas que la Ilustración dejaba de lado ante cuestiones de gran trascendencia, y espetó su particular alegato con una densidad profética y una energía premonitoria que lo convirtieron en una figura clave para el desarrollo de la poética romántica. La bruja de Blair. Hay bastante gente que desconoce que la exitosa película de El proyecto de la bruja de Blair está basado en una leyenda real. Para conocerla debemos retroceder hasta el año 1785, donde en Washington existía un pequeño poblado llamado Blair. La conmoción se adueñó de la localidad cuando varios niños acusaban a la joven Ellick Edward de bruja y haber sido secuestrados por ella. El fin del secuestro era al parecer, extraer su sangre. En el pueblo fue condenada a muerte luego de ser acusada de brujería, aunque contrariamente a lo que sucedió en la Inquisición, no fue quemada en la hoguera, sino que, desnuda, fue atada a un árbol en una noche gélida en el medio de un bosque de Blair. Lo más extraño de todo esto es que al año siguiente, todos los niños que la habían acusado desaparecieron de forma misteriosa, provocando que la población entera decidiese abandonar Blair. Sobre la antigua localidad fue construida la ciudad de Burkittville hacia mediados de 1800, pero acontecimientos extraños comenzaron a suceder. 7 personas fueron, literalmente, despedazadas cuando estaban a la búsqueda de otra, una niña se ahoga en el río aparentemente por un ser sobrenatural y finalmente, hacia 1940, un vagabundo de la ciudad asesina a 7 niños de forma brutal, aduciendo que había sido inducido por la vieja bruja de Blair. En este año 1785 se pudo ver por última vez al que dicen ser un hombre inmortal más famoso de la historia. El conde Saint-Germain. Para cualquier persona la muerte es el fin de su existencia, pero no para el conde Saint-Germain. Él seguiría siendo visto a lo largo del siglo XIX y en el siglo XX. En 1785 se le vio en Alemania con Franz Anton Mesmer, el conocido hipnotizador. Algunos dicen que fue el propio Saint-Germain que le enseñó a Mesmer las líneas básicas para el hipnotismo y el magnetismo personal. Los registros oficiales de la masonería muestran que eligieron a Saint-Germain como su representante para una convención en 1785. Convención en 1785. El ritual que se celebró en algún castillo de Alemania. Ese fue el Festival de la Bestia del año 1785, donde por supuesto estaba William Blake. Saint-Germain, el conde inmortal. Considerado como un genio en el arte, la política y la alquimia, el conde de Saint-Germain apareció aparentemente de la nada, sin registro de nacimiento o documentos que justificaran su identidad. La leyenda del misterioso conde se extendió por toda Europa durante cientos de años de un noble que afirmaba tener más de 300 años. Él era conocido por muchos de los más famosos personajes de la historia europea, como Casanova, Madame de Pompadour, Voltaire, el rey Luis XV de Francia, Catalina la Grande, Franz Anton Mesmer y otros. ¿Podría ser realmente un verdadero inmortal caminando entre nosotros? ¿Podría haber descubierto el conde de Saint-Germain la fuente de vida? Estas son algunas de las cuestiones que rodean al personaje histórico conocido como el conde de Saint-Germain. Orígenes. El nacimiento de Saint-Germain es todo un misterio, aunque según algunos registros parecen indicar que nació en la década de 1690. Annie Besant, teósofa inglesa, afirmó que era el descendiente de Francis Rákóczi II, príncipe de Transilvania en 1690. Pero otros datos apuntan a que él vivió en la época de Jesús, asistiendo a la boda de Caná.
También se decía que estuvo presente en el concilio de Nicea en el año 325 DC. Otras fuentes dicen que él era en realidad el hijo de un rey húngaro, explicando así su gran educación, el amor por el arte y todos sus conocimientos. Los que le miraban a los ojos decían que se sentían influenciados y que las mujeres caían enamoradas inmediatamente, incluyendo Madame de Pompadour. Los ancianos de la corte afirmaron haberlo conocido unos 50 años antes, pero él nunca envejecía. Algunos llegaron a afirmar que nunca lo vieron comer, mientras otros decían que vivía comiendo a base de cereales y pollo. El conde de Saint-Germain y la alta aristocracia. Saint-Germain fue conocido en la alta sociedad europea en 1742. Él acababa de pasar 5 años con el Shah de la corte de Persia, donde aprendió el oficio de joyero. La realeza y los poderosos estaban encantados con sus altos conocimientos de la ciencia y la historia, su capacidad musical, su encanto natural y el ingenio. Hablaba varios idiomas con fluidez, incluyendo holandés, francés, alemán, español, portugués, ruso e inglés, el griego antiguo y el sánscrito. Pero fue en 1760 cuando se originó la idea de que Saint-Germain podría ser inmortal. En París ese mismo año, la condesa oyó que un conde de Saint-Germain había llegado para una velada en la mansión de Madame de Pompadour, la amante del rey Luis XV de Francia. La anciana condesa tenía mucha curiosidad porque ella había conocido a un conde de Saint-Germain, en Venecia en 1710. Al encontrarse con él de nuevo, ella se sorprendió al ver que no había envejecido y le preguntó si era el hijo del conde que ella conoció en Venecia. No, señora, respondió el conde de Saint-Germain, pero yo vivía en Venecia a finales del siglo pasado y comienzos de este, he tenido el honor de haberla conocido bella y hermosa. La condesa perpleja dijo, perdóneme, pero eso es imposible. El conde de Saint-Germain que conocí en aquellos días tenía por lo menos 45 años. Y es la misma edad que tiene usted. El conde con una sonrisa de complicidad le respondió, señora, yo soy muy viejo. La condesa asombrada le dijo que debería tener 100 años. El conde consiguió convencer a la condesa de que era el mismo hombre que ella conoció en Venecia, dándole todo tipo de detalles de sus encuentros anteriores y de la vida en Venecia 50 años atrás. Saint-Germain el inmortal. Saint-Germain durante 40 años viajó por toda Europa, y en todo ese tiempo nunca parecía envejecer. Aquellos que lo conocieron quedaron impresionados por muchas de sus capacidades y peculiaridades. Podía tocar el violín como un virtuoso. Era un consumado pintor. Por los lugares por donde viajaba, creaba un laboratorio especialmente elaborado para la alquimia. Parecía ser un hombre de gran riqueza, muchas personas no sabían de dónde había conseguido tanto poder. Cenaba a menudo con sus amigos, pero rara vez se le veía comer en público. Se decía que él subsistió con una dieta de harina de avena, aunque nadie pudo comprobarlo. Prescribía recetas para eliminar las arrugas faciales y para el teñido del cabello. Amaba las joyas. Él había perfeccionado una técnica para pulir las joyas. Él afirmó que era capaz de fusionar varios diamantes pequeños en uno grande. También dijo que podría hacer que las perlas crecieran hasta tamaños increíbles. Ha estado vinculado a varias sociedades secretas, como los Rosacruces, masones, Sociedad de los Hermanos Asiáticos, los Caballeros de la Luz, los Illuminati y la Orden de los Templarios. El reconocido filósofo, Voltaire, dijo de Saint-Germain que es un hombre que nunca muere y que lo sabe todo. A lo largo del siglo XVIII, el conde de Saint-Germain continuó utilizando sus conocimientos en la política y en ciertos ámbitos de la élite europea. En la década de 1740, se convirtió en un diplomático de confianza de la corte del rey Luis XV de Francia, realizando misiones secretas para él en Inglaterra. En 1760 realizó una función similar en La Haya, donde se reunió con el amante infame, Giacomo Casanova. Casanova dijo de Saint-Germain, este hombre extraordinario estoy seguro de que tenía 300 años, y que conocía el secreto de la medicina universal, que poseía un dominio sobre la naturaleza, que podría derretir diamantes. En 1762 viajó a Rusia, donde se dice que fue cómplice de una conspiración que puso a Catalina la Grande en el trono. Más tarde también fue el informante de los ejércitos imperiales de Rusia en la guerra contra Turquía, que ganaron. En 1774 regresó a Francia, cuando Luis XVI y María Antonieta ocuparon el trono. Al parecer les advirtió de la revolución que estaba por venir 15 años después. En 1779 se trasladó a Hamburgo, Alemania, donde tuvo una gran amistad con el príncipe Carlos I de Hesse-Kassel. Los siguientes 5 años, vivió como un invitado en el castillo del príncipe en Eckernförde.
El conde de Saint-Germain pasó sus últimos años escribiendo un manuscrito conocido como la Tres Sainte Trinosopie, un clásico de la literatura ocultista. El libro está escrito en una mezcla de jeroglíficos y con lenguaje moderno, considerado por muchos la Biblia del ocultismo. Y, según los registros locales, Saint-Germain murió el 27 de febrero de 1784. Las pruebas de su inmortalidad. Para cualquier persona la muerte es el fin de su existencia, pero no para el conde Saint-Germain. Él seguiría siendo visto a lo largo del siglo XIX y en el siglo XX. En 1785 se le vio en Alemania con Franz Anton Mesmer, el conocido hipnotizador. Algunos dicen que fue el propio Saint-Germain que le enseñó a Mesmer las líneas básicas para el hipnotismo y el magnetismo personal. Los registros oficiales de la masonería muestran que eligieron a Saint-Germain como su representante para una convención en 1785. Tras la toma de la Bastilla en la Revolución Francesa en 1789, la condesa d'Adhemar dijo que tuvo una larga conversación con el conde de Saint-Germain. Supuestamente le advirtió del futuro de Francia. En 1821, ella escribió: "He visto a Saint-Germain de nuevo, lo vi cuando la reina Antonieta fue asesinada, al día siguiente de la muerte del duque de Enghien en enero de 1815, y en la víspera del asesinato del duque de Berry. La última vez que lo vio fue en 1820 y siempre parecía ser un hombre de no más de 40 años.